y virtuales. Las cosas que vimos en las clases anteriores, como objetos y herencia, proceso de compilación, todo eso se va a relacionar y lo vamos a mencionar. Si algo de eso no quedó claro o si algo de lo que digo no se entiende o hay que refrescarlo, me frenan y lo volvemos a explicar. Están viendo la PPT que está en el Classroom. Hay cosas que me gustan de esa PPT y otras que no, pero bueno, yo la voy a usar y la voy a explicar porque está en el Classroom y es probablemente con lo que ustedes estudian. Ahí supongo que están viendo el visual, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con las clases abstractas. Para definir que una clase es abstracta, delante de la palabra class agregamos el modificador abstract. Las clases abstractas son clases que no se pueden instanciar. Yo a esto le voy a cambiar el nombre y le voy a poner un nombre más acorde. Se va a llamar animal esta clase. Son clases que no se pueden instanciar. Vamos a verlo. Acá el error me dice no se puede crear una instancia de la clase o interfaz abstracta. Entonces, si las clases abstractas no se pueden instanciar, ¿para qué sirven? Sirven para establecer una clase base de la que va comportamientos y atributos y propiedades, miembros, vamos a definir en la clase abstracta miembros que las clases derivadas tienen que implementar. De esta manera nos aseguramos que todas las clases que hereden de animal van a heredar determinados, tienen que implementar sí o sí determinados métodos y propiedades. Vamos a definir en esta clase de animal un constructor. Y un atributo protected lo vamos a poner, que va a ser un string que va a guardar el nombre del animal. El constructor también lo vamos a hacer protected. Muy bien, hasta acá nada nuevo. Las clases abstractas pueden contener miembros abstractos, que pueden ser propiedades, métodos, cualquier miembro de una clase. Yo voy a definir como abstracto una propiedad, que va a ser protected. Tengo que incluir la palabra abstract delante del tipo de dato que va a devolver. Esto va a ser una propiedad que va a devolver un booleano. Y me va a decir si es doméstico el animal. La característica que tienen los miembros abstractos es que en la clase abstracta solo se declaran dentro de una clase abstracta y no llevan implementación. El método es solo la firma, no necesita que escribamos un cuerpo dentro de las llaves. Para las propiedades hay que poner las llaves y esta, como va a ser una propiedad de solo lectura, vamos a definir que va a tener solo un get. Y ahí ya tenemos declarada nuestra propiedad abstracta. Voy a declarar también un método abstracto, que lo voy a hacer público. Que va a devolver una string. Se va a llamar emitir sonido. Entonces, para definir un método abstracto me basta con la firma y después de los paréntesis donde voy a pasar los parámetros, si es que necesitara pasar parámetros, pongo el punto y coma. De esta manera ya definí una propiedad abstracta
y un método abstracto dentro de la clase abstracta. Recuerden que los miembros abstractos solo son válidos dentro de una clase abstracta. Voy a agregar una clase que voy a llamar vaca, que va a heredar de animal. Perdón, me perdí en algún momento cebándome un mate. Hasta Dígame. ahora lo que explicamos es que las clases abstractas no se pueden instanciar. Exactamente. ¿Y qué más? Y pueden contener miembros abstractos. Perfecto. Los No, miembros, no, no hablamos de para qué sirve todavía. la clase abstracta Ujú. es una clase que te va a servir de base para que todas las otras clases que deriven de ella implementen los métodos que nosotros definimos. O Perfecto. sea, yo de esta manera me aseguro que todas las clases que deriven de esta clase van a tener una propiedad que es doméstico, que va a devolver un booleano, y un método que es emitir sonido, que va a devolver una string. Profe, pero esto, ¿Cuál es la o sea, diferencia no, entre otra, o sea, que no se puede instanciar y qué más? ¿La diferencia con qué? Con una clase normal, las que estábamos usando hasta ahora, una clase de instancia, por ejemplo, una clase no abstracta. Ujú. Bueno, que las clases abstractas no se pueden instanciar y que sirven de base, van a estar en la cima de nuestra jerarquía de clases. Ok. Con este modesto esquema, quiero representar eso. La clase animal va a estar en la cima de la jerarquía, va a ser abstracta y de ella van a derivar, por ejemplo, la clase vaca, la clase gato, la clase caballo, perro, y etcétera. Y todas van a heredar el atributo nombre en este caso y van a tener que implementar los miembros abstractos. Ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata implementar. profe, Sí. yo porque tengo de lo que vimos en las clases anteriores, de que abstracción, y habíamos visto todo como un PowerPoint de que es el proceso de ocultar ciertos detalles y mostrar solo la información esencial, que es cuando creas la clase, de eso de definir atributos, métodos, o sea, ¿está relacionado con esto? Eso es uno de los principios de la programación orientada a objetos, la abstracción. Pero la palabra esta abstract, ¿está relacionado con eso? Capaz lo de abstract o de tener clases abstractas en tu negocio, en tu modelo, es una forma de evitarle al que use tu proyecto de no instanciar o de no crear objetos de tipo animal, porque vos, capaz, es un ejemplo que vos en ningún momento necesites utilizar animales como instancias. Por ahí vas a necesitar usar gatos y vacas, pero no animales. Y por ahí eso te pueda causar problemas. Entonces, la vas a tener como clase base en la que no se va a poder instanciar, la vas a tener general y solo van a poder utilizar sus derivadas como instancias. Eso, Ok, ¿y dónde estoy ocultando los detalles y mostrando la información esencial en este proceso? Esperen. Paremos los términos. Una clase abstracta no es el concepto de abstracción de los pilares de la programación orientada a objetos. Claro, a eso iba. Es lo que sospeché. La Creo clase que abstracta es una herramienta para tener clases no instanciables porque no definen ningún modelo de uso, digámosle, hablando mal y pronto, ningún modelo de uso dentro del sistema. Por ejemplo, la clase persona dentro de, yo voy siempre el mismo ejemplo, así es el ejemplo recurrente, el ejemplo es el del programa para la facultad. Una persona dentro de la facultad no cumple ningún rol. ¿Por qué? Porque no es ni un alumno, no es un docente, no es no docente, no es administrativo, no cumple un rol dentro del sistema. Entonces, como no cumple un rol, pero sí me ayuda para definir otras clases, porque todas las clases que nombré, docente, no docente, administrativo, alumno, son todos derivados de persona, me sirve declarar una clase, por ejemplo, en ese caso como abstracta, donde yo le pongo el nombre, el apellido, el DNI, datos comunes a todas esas otras personas que sí son actores dentro de mi sistema. Ese es el concepto de
clase abstracta. Por ahí les confunde la palabra. Que sea Pueden definir métodos abstractos y todo lo que está contando ahora Esteban. Otra cosa es el concepto de abstracción, que es algo que se hace para llegar a estos modelos lógicos. ¿Está claro, Fede? ¿Te quedó más claro? Sí, gracias. Y una pregunta. Sí. Bueno, no sé, hablar si querés. Dale, gracias. Más que nada, porque habíamos visto como que, bueno, cuando hereda todo excepto el constructor. ¿Por qué en este caso se colocó el constructor protected? No entendería por qué. Todavía no llegué a esa parte. Ahora cuando Ok. implemente Ok, la ok. herencia, ahí vemos por qué. Listo. Aunque no herede el constructor, habíamos visto que igual lo tengo que invocar con el 2.base. Sí. Ok. Perdón, sigo sin entender bien para qué sirve el abstract. No Para hacer entiendo bien. la palabra reservada abstract delante del nombre de la palabra class hace que esta clase sea abstracta. Eso quiere decir que es una clase que no se puede instanciar. Si yo quiero hacer esto, quiero crear la instancia de un animal, ponele que acá le paso el nombre para que coincida con el parámetro, no sé, Firulais. Me dice lo mismo. Las clases abstractas, no se puede crear una instancia de una clase abstracta. ¿Para qué sirve? Para que esta clase abstracta ocupe la cima de la jerarquía de nuestra clase y todas las clases que derivan de ella estén obligadas a implementar los métodos que voy a definir en esta clase. O sea, esta propiedad que es abstracta y este método que es abstracta, todas las clases que van a derivar de animal están obligadas a generar una implementación. Ahí vamos a ver bien qué es y cómo se hace. La única forma de acceder a la clase va a ser por herencia. Exacto. Sí, solamente se utilizaría como herencia, es como una base, una herencia de... Tal cual. Es como si haces una persona, después haces, no sé, un ejemplo, como habíamos hecho docente y estudiante, pero nunca vas a crear una persona porque como objeto no te sirve, vas a crear docente y otros más, lo usás como base nada más. Claro. No puedes crear. Exactamente. Ok. Bien. ¿Seguimos? Y solamente se pueden tener métodos abstractos, o sea, ya que está hecho para eso la clase Podés abstracta, pero se podría poner en tal Podés caso. poner, por ejemplo, una propiedad cualquiera, no sé. No sé, le dice protective, ponele. Que me devuelva el nombre. Ah, ok, se puede. Bien, consulta. Y Gracias. en centralita, Sí. llamadas, ¿tendría que ser abstracta entonces? Tendría, ahí lo vamos a hacer. Ahora cuando terminemos, vamos a... Ok, gracias. Bien. Vamos a heredar entonces, la clase vaca va a heredar de la clase animal. Y ahora miren lo que va a pasar. Ya el IDE me está diciendo, vaca no implementa el miembro abstracto heredado animal.emitir sonido. Vaca no implementa el miembro abstracto heredado animal.es doméstico. Entonces lo que vamos a tener que hacer es implementar esos miembros. Primero voy a construir un constructor que recibe el nombre. Como vimos ayer, en la relación de herencia, voy a tener que llamar al constructor de la clase base con 2.base. Y le paso el parámetro que corresponde, nombre. Y ahora tengo que implementar estos métodos que en esta clase están, que es solo la firma, porque son abstractos. En la clase vaca voy a tener que escribir la implementación. Creo que era protected, lo había definido. Sí. Protected. Para sobreescribir necesito la palabra override. Escribí mal.
override. Delante del tipo de retorno, esto es una propiedad que es booleana y se llama es doméstico. Bueno, ahí me autocompletó. Es una propiedad de lectura, entonces va a tener solo un get y me va a devolver un booleano si el animal es doméstico. Las vacas, como no son animales domésticos, al menos por ahora, va a devolver false. Entonces, en una clase abstracta defino un miembro abstracto que todas las clases que deriven de ella están obligadas, esto es muy importante, todas las clases que deriven de ellas están obligadas a implementar los métodos que fueron marcados. Y en caso de que un ejemplo no lo utilices en vaca, ¿te tira un error el programa? ¿O Vos lo podés pasar también, ahí lo probamos, lo hacemos. dale? Y lo hacemos protected porque en la clase base también lo utilizamos protected. Sí, no puede ser más accesible que el método que definimos en la clase base. Ok. Por ejemplo, bueno, nada, después voy a ese ejemplo, quiero seguir con esto. Bien, ahora vamos a implementar el método emitir sonido. Lo mismo, public override, string. Bueno, no, acá me hizo una invalidación que nada que ver. Voy a devolver una string con el sonido que emite la vaca, que supongamos que es mu. Muy bien, entonces ahora vamos a probar en nuestro program. Vamos a instanciar una vaca. Le vamos a pasar el nombre que se va a llamar vaquita. Y vamos a mostrar el sonido. Emitir sonido. Muy bien, y ahí me muestra lo que devuelve el método. Las clases abstractas dijimos que no se pueden instanciar. Ahora lo que yo sí puedo hacer es generar una variable de un tipo abstracto, por ejemplo, animal. Voy a ponerle vaca2. Y en esa variable puedo guardar una instancia de una clase no abstracta que derive de la clase abstracta, en este caso animal. Entonces, en esa variable que yo declaré de un tipo abstracto que es animal, puedo guardar una instancia de vaca. ¿Y ahí cuál sería la diferencia con la línea de arriba? Que esta instancia la guardo en una variable del tipo vaca y esta instancia la guardo en una variable de una clase abstracta, que es la clase base igual. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos algo parecido? Que hacíamos persona igual a new alumno. Tengo una pregunta con el tema de, en el caso que instancias una vaca, si tuvieses un método propio de la vaca pero que no pertenece a animal, de la forma en que vos lo instanciaste, ¿lo podrías eventualmente llamar? Vos decís acá un método... Sí, método, no sé, comer pasto. ¿Lo hacemos?
Algo así, ¿no? Sí, 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 algo así. Y lo llama vaca 2, ¿no? La Sí. vaca 2. Para algo me pasó acá. Una pregunta, profe, ¿diferencia entre uno y otro en el tema del uso? O sea, ¿para qué uso uno y para qué usaría el otro? ¿A qué te referís con uso uno y uso el otro? ¿A esto? Claro, son dos instancias diferentes. ¿Para qué No. usaría uno? O sea, sí, son dos instancias diferentes, pero de la misma clase. Claro, pero una le está pegando, digamos, a la clase base. ¿Qué diferencia? O sea, si yo estoy instanciando dos cosas que son prácticamente lo mismo, ¿para qué usaría una y para qué usaría la otra? Porque yo, por ejemplo, habíamos visto que las colecciones que son genéricas admiten un solo tipo de dato. Entonces yo podría declarar una lista de animales y guardar vacas, perros, lo que sea, de esta manera porque también son un animal en ese sentido. ¿Se entiende? No. Debería haber un ejemplo más. Bueno, dale, ahí lo vemos. Y pero entonces para evitarme el override ahí, podría no definir la clase, el método abstracto en la clase abstracta. No, porque la clase abstracta, si no me equivoco, tiene que tener como mínimo un método sí o sí abstracto. Puede No, tener no más estás inclusive. obligado. No, Por lo no menos está. en Java. Bueno, acá no podés tener métodos virtuales, no virtuales. Ahí vamos a ver más adelante. Copado. Pasa que como entiendo que todos los animales deberían emitir sonido, ¿no? Entonces por eso se declara ahí. Claro. Claro. Sí, pero lo borro el public abstract string emitir sonido y se lo defino en cada clase derivada en particular. Pero supongo que después te puedes olvidar o algo, no sé. Tiene como más sentido que esté en animal, porque todos los animales emiten sonido. Sí. Una consulta, y este override lo voy a utilizar únicamente cuando voy a sobrecargar métodos de la clase base. O sea, sería el único momento en que voy a utilizar esta palabra reservada. Sí, cuando vas a sobreescribir. Mira, el método comer, o sea, cuando es un método, me voy a adelantar un poco, pero en unos minutos vamos a entrar en profundidad en qué es virtual y no virtual. Este método, los métodos así como los venimos conociendo nosotros, son métodos no virtuales. Un método no virtual se va a invocar según el tipo en tiempo de compilación. Está bien, Fede, ¿no? Si le pifio algo, Repetí. frena. Me quedé pensando, repetí. Un método no virtual, la invocación de un método no virtual se resuelve con el tipo en tiempo de compilación. O sea, en este caso es animal el tipo en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque los objetos viven, se crean, digamos, en tiempo de ejecución. Acá, en este momento, adentro de vaca 2 y de vaca no hay nada. Cuando yo ejecute el programa, se va a instanciar un objeto que se va a guardar dentro de esta variable. ¿Mucha confusión? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, Perdón, gracias. Sí. disculpen, me mareé un toque. Entonces, el override, su definición, ¿cómo es? ¿Para qué es el override? El override me permite escribir la implementación de los métodos que yo defina como abstractos. Por ahora eso tiene más usos. Ahí vamos, Fede, con qué es virtual. Ahí en un ratito profundizo con eso.
Vaca sí va a poder acceder al método comer. ¿Ves? Ahí me lo ofrece. ¿Por qué? Porque es un método no virtual y la implementación del método no virtual va a estar definida por el tipo en tiempo de compilación. Ahora en unos minutos les prometo que vamos a ver bien qué es eso. ¿Hasta acá alguna duda? Repasamos. Las clases abstractas son clases que no se pueden instanciar, que pueden contener miembros abstractos, que pueden ser propiedades, métodos, que las clases que deriven de ella están obligadas a implementar. Sí o sí, yo estoy obligado a sobreescribir, utilizando la palabra override, el método que definí como abstracto. No, puede tener métodos abstractos, no abstractos, métodos virtuales, que vamos a ver lo que son, y métodos no virtuales, que son los métodos que ustedes han estado construyendo hasta ahora. ¿Hasta acá alguna duda? Hola, perdón, ¿se me escucha? Sí. O sea, ¿ese método se tiene que sobreescribir porque la clase es abstracta o porque ese método en particular es abstracto? Porque el método es abstracto. Ah, ok. Y para poder definir un método abstracto, sí o sí lo tengo que hacer dentro de una clase abstracta. Yo acá no podría escribir, por ejemplo, public abstract bool algo. Y esto ya me dice ahí que está mal. Dice, vaca.algo es abstracto, pero está contenido en una clase no abstracta. Entonces ya el compilador no me va a dejar compilar con esto. Sí o sí, para definir un método abstracto, tengo que hacerlo dentro de una clase abstracta. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a crear otra clase como para que se note la utilidad de las clases abstractas, que vamos a llamar a esta clase gato. También va a ser pública y va a heredar de animal. Y me dice lo mismo, que estoy obligado a implementar los miembros abstractos. Estoy creando el constructor, que voy a llamar al constructor de la clase base, le voy a pasar el parámetro que recibe. Y voy a sobreescribir los métodos abstractos que definí en la clase base. Y si declaré 15 métodos, tengo que hacer el overdrive de todos los métodos. Sí, hay una magia también, que seguramente a Fede no le gusta. Pero si van acá, acciones rápidas y refactorizaciones, les dice, la primera opción es implementar clase abstracta. Le dan ahí y les escribe lo que deberían implementar. No es por gusto, sino por que aprendan a hacerlo, más allá de después todos los atajos. Yo uso todos los atajos que puedo, pero sé cómo se hace sin el atajo. Bueno, entonces, voy a implementar. Modificarlo es más difícil cuando no saben cuando el atajo no nos ayuda. Por eso quiero que no se guíen por atajos en un principio. Sí, está bueno que sepan qué es lo que están haciendo. Igual estas cosas ahorran tiempo, sobre todo por ahí en los exámenes. Y yo que después podría tener una clase derivada a gato, por ejemplo, y también tendría que implementar todas otra vez o solamente la primera. Lo hacemos. Esta clase va a ser, no sé, gato siamés, con él. Gato siamés va a ser una clase pública y va a heredar de gato. Y acá me está diciendo el constructor.
cuando yo ya sobreescribí el método, a ver, acá estoy, podría ser, por ejemplo, public, creo que era emitir sonido. Sí. String. Sonido. Bueno, ahora vamos a probar gato. Que uno le vamos a poner. New. Vamos a poner G1 y G2. A ver qué pasa. Invocó al método G1, que es una instancia de la clase gato, invocó a este método. Y G2, que es una instancia de gato siamés, invocó al método de la clase. Ahora vamos a hacer, si esto fuese, por ejemplo, gato, fuese animal, ¿qué creen que pasaría? Nada, lo mismo. ¿Por qué? Porque quien resuelve la invocación es la instancia en tiempo de ejecución. Ahora cuando lleguemos a virtual lo vamos a desglosar un poco mejor. Por ahora, esta es la utilidad que le vamos a dar a las clases abstractas, ¿sí? Que sean como un modelo que va a estar en la cima de nuestra jerarquía, que todas las clases que hereden de ella van a implementar lo que yo defina como abstracto. No es necesario que todos los miembros de una clase abstracta sean abstractos. Sí, para declarar un miembro abstracto tengo que hacerlo dentro de una clase abstracta. ¿Sí, Fede? ¿Y por qué lo definís como gato y no como gato siamés cuando lo creás? Acá Sí. estoy guardando la instancia gato siamés en una variable del tipo gato. ¿Pero por qué? ¿No es mejor guardarlo como gato siamés ahí? ¿O para qué harías eso? Sí, podría hacerlo, porque si yo tengo, por ejemplo, gato siamés, gato persa, gato callejero, todas esas clases, yo cada una de esas instancias las guardo en una variable del tipo gato y los puedo guardar en una lista. Mirá. Pero no podrías acceder a los métodos de cada gato del gato siamés, por ejemplo, ahí. ¿O sí? Sí, porque Podrías lo que, gastear, ¿no? lo que te va a definir ahí, gato siamés, hereda de gato, animal, gato, gato siamés, sí, Rami. Lo que te define la invocación ahí es el tipo en tiempo de ejecución. Ahí vamos a ver bien ahora cuando lleguemos a virtual cómo se resuelven las invocaciones cuando tenemos varios métodos que están sobrescritos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguimos?
y vamos. Bueno, buenísimo. Podemos definir también métodos que, bueno, miren, voy a ir a la PPT y les voy a mostrar para que sepan lo que dice. El modificador abstract se utiliza para indicar que una clase está incompleta y que solo se va a utilizar como una clase base. No se puede crear una instancia de una clase abstracta directamente. Es un error en tiempo de compilación utilizar el operador new en una clase abstracta, que es esto mismo que hicimos acá. Ahí nos dice el IDE que es un error, que esto no va a compilar. Aunque es posible tener variables y valores cuyos tipos en tiempo de compilación sean abstractos, que es este caso, animal es una clase abstracta, pero yo tengo, esto lo podría hacer así. Definí una variable de un tipo abstracto. Esto está permitido, no es un error de compilación. Aunque es posible tener variables y valores cuyo tipo en tiempo de compilación sean abstractos, tales variables y valores serán null o contendrán referencias a instancias de la clase no abstracta derivada de los tipos abstractos. O sea, ¿qué puedo guardar en esta variable? Bueno, una instancia de un tipo derivado de la clase abstracta. ¿Se entiende? Se permite que una clase abstracta contenga miembros abstractos, aunque no es necesario. Este es un miembro no abstracto y está igual definido en una clase abstracta y lo puedo usar si quiero. No se puede sellar una clase abstracta. Una clase sellada, ¿qué era? Una clase que no se podía derivar. Y sería como una incongruencia, porque la idea de las clases abstractas es que tengan derivadas. Si no la puedo instanciar, para lo único que me sirve es para que sea una clase base. Si la declarara como sellada, no la podría ni instanciar ni heredar, entonces medio que no sirve para nada. Por eso las clases abstractas no se pueden sellar. Cuando una clase no abstracta se deriva de una clase abstracta, que es lo que hicimos con gato o vaca, gato es la derivada de la clase animal, que animal es abstracta. Entonces, la clase no abstracta, en este caso gato, se deriva de una clase abstracta, en este caso animal. La clase no abstracta debe incluir implementaciones reales de todos los miembros abstractos heredados. Por lo tanto, reemplaza a estos miembros abstractos. Genera la implementación de todos los miembros que yo definí como abstractos. Las clases abstractas se sitúan en la cima de la jerarquía de clases. Establecen la estructura y significado del código. Facilitan la creación de marcos de trabajo. Esto es posible ya que las clases abstractas poseen una información y un comportamiento común a todas las clases que derivan de un marco de trabajo. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, y acá muestra un ejemplo que está queriendo instanciar una clase abstracta y le va a dar errores de compilación, pero puede instanciar la clase derivada. Sí, profe, yo me quedé con una duda. Diga. A ver, ¿podés volver al visual? Vuelvo al visual. Ah, lo de los gatos. Estoy en la clase gatos. Gato No, al programa. Ahí, porque vos, cuando te hice la otra pregunta, vos me dijiste que lo hacías así para que vos, G2, por ejemplo, lo puedas meter en una lista de gatos. Sí. Pero si yo, por ejemplo, lo defino como gato siamés en vez de gato, ahí también lo podría meter, ¿o no? En la lista de gato. O lista de animal. A ver, ahí lo explico. Porque, o sea, así me parece que se hizo el ejercicio de centralita, que vos definís, por ejemplo, el local, L1 new local, y después al C, que es centralita, le agrega esa llamada local.
No me acuerdo concretamente el ejercicio, pero creo que vos lo que hacías era algo así. Definías una variable llamada, que de llamada heredaba local y provincial, y vos acá hacías una new local, por ejemplo. Algo así, ¿no? ¿O no? No, lo definía como local. Local 1, new local. Bueno, y lo guardabas en una lista. Bueno, no lo probamos. Y después definía otro que era de tipo centralita, y a eso le agregaba el local. A ver, vamos a guardar G1. Acá ya me está llorando. No se puede convertir animal a punto gato. O sea, me está diciendo que esto no lo voy a poder hacer. Si yo hiciera esta clase como animal, ahí sí. Y O sea vamos que a la ver. lista se hace nada más con las clases base. No siempre. La lista depende del tipo de dato que quieras guardar. Es G2, es gato siamés, que está guardada en una variable del tipo gato y me permite guardarlo en la lista que yo definí que es del tipo animal, que es el tipo base en este caso. Recuerden que gato y gato siamés también son animales. Eso lo vimos ayer, ¿se acuerdan que decíamos que persona también, que un profesor era una persona y que un alumno también era una persona? O sea, puedo ir hacia atrás, más no hacia adelante, en el sentido de este caso de lista. O sea, hacia atrás de que vaya hacia atrás hasta llegar a la clase base. No ir hacia adelante en las derivadas de lo que En vaya las a ser el punto de derivadas. la lista. Exacto. Claro, si yo acá pusiera, por ejemplo, gato siamés, podría guardar gatos siameses, objetos de tipo gato siamés. No podría guardar un objeto de tipo vaca. Acá también podría guardar a la vaca, que es una lista de gatos, pero bueno. Y esto compila. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso decía que, o sea, ¿para qué ponerle gato G2? Si es mejor ponerle gato siamés G2, porque ahí, si no, te estás perdiendo de los métodos de la clase gato siamés al pedo, porque lo podés agregar en cualquier lista. Uy, me reenredé. Perdón. Sí, diga. Con lo último, con la lista me enredé un poco. Yo lo que hice fue definir una lista del tipo de la clase abstracta o la clase base para guardar los objetos de las clases derivadas. Si yo definiera esta lista como gato siamés, podría guardar solo objetos de este tipo. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, no, me enredé, creo que una de las preguntas de los chicos, pero sí, hasta acá sí. Bien, no estoy mirando el chat, así que si hay algo por ahí, la UTF me avisan. ¿Tienen dudas en las relaciones de animal o vaca? Si vos ahí podés agregar en esa lista de animales la vaca. Sí, Y sí si lo vos hice. Miren, acá está. Una lista de gatos, que, bueno, lista de animales podría ser en realidad. Es una lista que admite objetos del tipo animal. Guardé una instancia de gato, una instancia de gato siamés y una instancia de vaca. Claro, porque todos son animales, entonces todos pueden entrar dentro de esa lista. Tal cual.
Un gato es un animal, pero un animal no es un gato. Sí, Fede. No, o sea, que la duda que me quedó es por qué harías eso de definir diferente la clase, o sea, que pones gato G2 y después el new y la clase que viene es diferente. ¿Por qué? O sea, no tienen que ser, o sea, sería mejor que sean la misma. El tema de ahí, que lo hizo así, según sé yo, es por el hecho de que vos por ahí el día de mañana agregás más tipos de gatos. Entonces, por ahí querés agregar una lista no de animal, sino de gatos. Y ya metés todo ahí. ¿Se entiende? O sea, es para el día de mañana, digamos. Si vos tenés otro tipo de gato, no querés recorrer todos los animales, sino que quisiese recorrer todos los gatos. No sé si se entendió, la complica un poco más. No, no entendí. Sí, Kevin, aceptaría esta lista gato siamés. Yo lo que estoy haciendo es guardar la instancia en una variable de el tipo de la clase que está en un nivel superior. O sea, gato va a ser la clase de la que va a heredar gato siamés, y en este caso animal va a ser la clase que va a heredar vaca. También podría guardar vaca 2. Ok, bueno. Ahí lo vamos a ver. En centralita, por ejemplo, vos podés hacer una clase que es la clase llamada, y local y provincial heredan de esa, entonces puedes tener una lista de llamadas que está compuesta por instancias de la clase local, instancias de la clase provincial. Eso está en el ejercicio que toca para el tema de hoy, lo vemos en un ratito. Bueno, hasta acá. Clases abstractas y miembros abstractos. Lista de animales. G2 lo declaro como gato y no como gato siamés. Para mí la ventaja es que podés tener un montón de clases que deriven de gato. Bueno, esto es lo que hicimos. Una clase abstracta A que define un método abstracto F que deriva en una clase abstracta B y que deriva en una clase abstracta, en una clase no abstracta C, y que tiene que implementar el método definido abstracto. Entonces la implementación la hace la primera clase no abstracta. Cuando una declaración de método de instancia incluye un modificador abstract, se dice que el método es un método abstracto. Eso lo hicimos recién. Las declaraciones de un método abstracto solo se permiten en clases abstractas, aunque por definición formal un método abstracto es también implícitamente un método virtual, no puede tener el modificador virtual. Sobre esta definición voy a volver en un ratito cuando veamos qué son los métodos virtuales. Dada la definición formal, podríamos decir: una declaración de un método abstracto introduce un nuevo método virtual, pero no proporciona una implementación del método. Por eso es necesario que la clase derivada no abstracta proporcione su propia implementación mediante el reemplazo del método, que es lo que hacíamos con el override. Perdón, El override se usa para sobreescribir, no es un modificador de acceso. Sí, Florencia. ay, perdona que te interrumpí. ¿Podés volver a mostrar los métodos abstractos, por favor? ¿De la clase animal, de la PPT? Del animal. Ahí está. ¿Yo puedo tener prototipos como esos si no tengo el abstract, ponerle en el es doméstico? Si yo le saco abstract, así. Claro, sí. Sí, sí. De acá ya me dice que no lo puedo sobreescribir. No es un método abstracto. Si no le pongo el abstract, no
No sería un método abstracto. La Ah, ok. propiedad sin el abstract, con el get y el punto y coma, es una propiedad autogenerada o algo así, Ok, se a llama, ver. que son propiedades que, no, o sea, va a utilizar, cuando compila, como que el compilador le va a inventar una variable, un atributo, para esa propiedad. Entrecomillado esto, pero más o menos para que se entienda. Son, otra vez, son cosas que si vamos a lo rápido, es más rápido porque programás solo la propiedad y ya está todo, pero son horribles porque no en ningún lado queda el atributo, no tenés que tener muy en claro que esa propiedad autogenerada, que es algo muy de C#, está haciendo eso, se está autogenerando un atributo. Es feo de leer el código, es feo de ver. Si mirás solo los atributos, no ves que hay un atributo que sería el es doméstico. Entonces empieza a perder muchísimo el foco. El compilador no da error porque para el compilador no es un error. Yo como profesor lo voy a tomar como un error y más allá de lo que yo tome, es feo de ver a nivel programación. Las propiedades autogeneradas son algo feo, son medio antinatural, digamos, en la programación. Por eso es que no da error el tema de la propiedad. La propiedad no joroba y está todo bien, distinto ahí el método de lo que está mostrando Esteban. Claro, en este caso el método sí da error y me dice que debe declarar un cuerpo porque no se marcó como abstracto. Ah, ok. Gracias. De nada. Bueno, las clases derivadas no abstractas deben proporcionar la implementación mediante el reemplazo del método. Un método abstracto no proporciona una implementación real. El cuerpo del método de un método abstracto consiste simplemente en un punto y coma, que es esto que está acá, la firma del método y un punto y coma. Son métodos y propiedades que se declaran sin implementación, o sea, sin cuerpo. Miembros abstractos. Esto es lo que vimos recién en una clase abstracta, cómo declarar un miembro abstracto, un método y una propiedad. Bueno, acá hay un ejemplo de que en la clase abstracta define el método abstracto paint y en las clases que derivan lo sobrescribe. Bien, métodos virtuales. El modificador virtual sirve para métodos, propiedades, indexadores o eventos que están declarados y permite que este sea anulado en una clase derivada. Vamos a hacer, por ejemplo, un método público. Vamos a definir como virtual. String, que va a ser resumen de datos. Y que va a exponer los datos de la clase. Bien. Este método que está acá, vamos a ver si lo podemos acceder. Esto ya se puso muy feo. Entonces, dijimos que animal tiene este método que expone el nombre. Vamos a probar si vaca puede acceder a ese método. Resumen de datos, sí. Vamos a poner en un console. Bueno, mi nombre es Vaquita.
que así se llamaba la vaca. Estoy accediendo desde la derivada al método de la clase base. Ahora, este método, que está marcado como virtual, ahí voy con eso. Este método que está marcado como virtual me permite cambiar la implementación, por ejemplo, en la clase vaca, voy a decir public override string resumen de datos, y le puedo cambiar la implementación. Recién cuando ejecutamos vaca.resumen de datos, fue a buscar el método resumen de datos que estaba definido en la clase base. Ahora, sobreescribimos ese método con el override y se supone que debería venir acá. Y efectivamente es lo que sucede en vaca. Me dice, soy una vaca. Acá hago la invocación al método y me muestra el método de la clase desde donde lo estoy invocando. Ahora, ¿qué va a pasar si yo intento invocar ese método desde animal? Ahora volvamos un segundo a la PPT. Dice, el modificador virtual sirve para métodos, propiedades indexadores o eventos declarados y permite que este sea anulado en una clase derivada, que es lo que hicimos recién. Le cambiamos la funcionalidad, digamos. Cuando una declaración de método de instancia incluye un modificador virtual, se dice que este es un método virtual. O sea, si agregamos la palabra virtual, el método, este es un método virtual, y si no tuviese la palabra virtual, sería un método no virtual. Eso les decía, los métodos que nosotros estábamos construyendo hasta ahora eran métodos no virtuales. O sea, perdón. Sí. Override lo que hace es llamar al método, pero no puede modificar nada, nada más lo llama. Y virtual llama al método, pero se puede hacer una modificación. Override lo usamos para dos cosas. Para implementar los métodos que declaramos como abstractos o para cambiarle la funcionalidad a un método que definimos como virtual. El método, fíjate que se llama igual, resumen de datos, en la clase base, en la derivada, se llama resumen de datos, pero la implementación, o sea, lo que está dentro de las llaves del método, el cuerpo del método, es distinto. Si yo este método no lo declaro como virtual, la clase derivada lo hereda, como en una relación de herencia como vimos ayer, que hereda todo menos el constructor. Es decir, que si yo, por ejemplo, tuviera una derivada de vaca, también ese resumen de datos tendría que, aparte del override, también le tendría que agregar el virtual. O ya hereda directamente de este padre. Lo podría reescribir en una clase derivada. Por ejemplo, que la derivada sea, no sé, vaca sagrada. Podría hacer public override string resumen de datos y que devuelva, hola, soy una vaca sagrada. Podría hacer eso. Ok. Bueno, un método virtual. Si no existe un modificador virtual, se dice que el método es un método no virtual. Lo que les decía recién. La implementación de un método no virtual, esta es la parte que está como redactada rara, pero es lo que estuvimos haciendo hasta recién. La implementación de un método no virtual es invariable. Vamos a hacer un método en la clase base que sea no virtual.
Em, cualquier cosa, perdonen por el ejemplo, pero voy a volver a instanciar. Voy a instanciar una vaca. Y voy a instanciar animal B2. Y vaca. Vaca 1, B1, punto. A ver qué me ofrece. Mensaje. Acá, que es una clase que deriva de animal, está heredando el método porque es un método no virtual. Tengo un error, a ver. G1A. Bien. Ahora sí. Y acá me muestra lo que retorna el método mensaje de la clase animal, que es este. El mensaje del animal. Esto es lo mismo que vimos, hasta acá es lo que vimos ayer, digamos, una relación de herencia. O sea, definí en la clase base un método, que es un método no virtual. Cuando esta clase derive en otras, van a heredar y las instancias de esas clases derivadas pueden acceder a él. Esto es lo mismo que vimos ayer y que hicimos ayer. O sea, profe, sería como hacer todo esto, sería como sobrecargar un método, pero entre clase padre y clase hija, porque no puedes hacerlo de sobrecargar. Tenés que usarlo de virtual o abstract y override, ¿o no? Claro. Si este método no es virtual, es un método no virtual, la clase derivada lo hereda tal cual. Ahora, si yo este método lo marco como virtual, tengo la posibilidad de en la derivada hacerle un override y cambiarle la implementación. Ok, pero si yo tengo el método no virtual en la clase padre, sí, con ciertos parámetros, y después en la clase hija le cambio los parámetros, igualmente tengo que ponerle override, ¿no? No, tengo que hacerlo No, porque los métodos que puedes sobreescribir son métodos que están definidos como abstractos o virtual. Un método, si yo quisiera hacer esto, por ejemplo, estamos acá en vaca, public. Sí, pero lo que voy es que tengo que ir al método de la padre y hacerlo virtual o abstracto, Claro, porque si no, no me va a dejar. claro. Acá no me puedo deja. aplicar como una especie de sobrecarga, Me cambiándole dice, los atributos. ¿Vos decís hacer algo así? Que tenga la misma firma, pero que tenga, no sé, un int. Claro, que tenga la misma firma, pero que tenga los parámetros cambiados, o sea, que cumpla las leyes de la sobrecarga. A ver, sí, supongo que sí, esto funciona. Y ya ese método que se llama igual, pero ahora está sobrecargado, ya pasa a ser de la vaca, no pasa a ser de la clase padre. Claro, claro. Sí, sí, ahí le cambié los parámetros, sí me deja.
Ah, ok, entonces se puede aplicar la sobrecarga, La sobrecarga. entre una clase padre e hija. Bien. Perdón, había una pregunta por ahí. Si la clase es abstracta, se me pasó, pero me parece que ya la contestó Lauti. Seguimos. Dice, la implementación de un método no virtual es invariable. O sea, es la misma tanto si se invoca un método en una instancia de la clase en la que se declaró o en una instancia de una clase derivada. Supongamos que animal no es una clase abstracta y yo puedo instanciar un animal. Puedo invocar un método no virtual y desde una derivada puedo invocar el mismo método que está definido en la clase base. Que eso es es lo mismo que hicimos ayer, no hay nada nuevo ahí. ¿Se entiende eso? O sea, heredo el método y lo puedo invocar desde la derivada. En cambio, en un método virtual se puede sustituir por clases derivadas. El proceso de sustitución de la implementación de un método virtual heredado es conocido como reemplazamiento del método. Un método virtual o cambiar la implementación en la clase derivada, que es lo que hacíamos con el override. Nosotros heredábamos este método que se llama resumen de datos, que está acá. Resumen de datos es un método virtual. Entonces, en las clases derivadas puedo cambiar la implementación, que es lo que hicimos acá. Resumen de datos, resumen de datos. Con el override, si el método es virtual, lo puedo sobreescribir con el override y le cambio lo que va en el cuerpo del método. ¿Eso se entiende? Un método virtual. Un método no virtual lo heredo tal como está. Entonces las instancias de la derivada pueden acceder al método que yo definí en la clase base. En cambio, un método virtual lo puedo sobreescribir. No estoy obligado, es una opción que tengo. ¿Puedo sobreescribirlo o no? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bien, seguimos. En la invocación de un método virtual, el tipo en tiempo de ejecución de la instancia para la que tiene lugar la invocación determina la implementación del método real a invocar. Entonces, tenemos un método virtual en la clase base, que es animal, y el método, el mismo método que lo sobreescribí en la clase vaca. Dice, la invocación de un método virtual. El tipo en tiempo de ejecución de la instancia para la que tiene lugar la invocación determina la implementación del método real a invocar. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el método, ya me olvidé cómo se llamaba, resumen de datos, que lo definí en la clase animal y lo sobreescribí en la clase vaca. Cuando yo haga vaca1 punto resumen de datos, ¿qué me va a mostrar? ¿Soy una vaca? O esto le podemos cambiar el nombre, le vamos a poner soy un animal para que quede más claro. Yo hago console punto b1 punto y hago b2. Me va a mostrar vaca1, va a mostrar el método soy una vaca, muy bien.
Y B2 va a mostrar soy un animal, dicen por ahí. Bueno, vamos a ver. Sansarán. No. Es lo que dice acá. En la invocación de un método virtual, o sea, cuando hacemos la llamada al método virtual, el tipo, en tiempo de ejecución de la instancia para la que tiene lugar la invocación, determina la implementación del método real a invocar. O sea, lo que se va a fijar es la instancia, independientemente de el tipo de dato de la variable donde yo estoy guardando esa instancia. ¿Se entiende? Quien invoca es el tipo en tiempo de ejecución. Cuando se invoca un método no virtual, el factor determinante es el tipo en tiempo de compilación de la instancia. Entonces, voy a ir a animal, voy a hacer un método no virtual. Bien, cuando se invoca un método no virtual, el factor determinante es el tipo en tiempo de compilación de la instancia. Uno. A ver, desde vaca accedo al método no virtual que está heredado. Método no virtual de la clase animal. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hacer esto. Se pierden datos de vaca. No. Guardas la instancia en una variable del tipo de la base. Perdón, me confundí. Voy a llevar esto. Okay, yo quiero que este método, voy a usar la palabra reservada new para decirle que este es un nuevo método que no tiene nada que ver con el que está en la clase base. Ahí vuelvo a explicar eso. Un segundo. Con esta palabra new estoy como invalidando este método. O sea, sería como que tiene el método no virtual, pero no es el de la clase base. Es un nuevo método. Sería lo mismo que hacer no virtual 1 y algo así.
para usar el mismo nombre de un método que definí en la base, que nada, que le cambio, que quiero usar el mismo nombre, pero quiero que tenga otro comportamiento. Esteban, Vamos, sí. ahí te preguntan en el chat los chicos A ver. sobre la subsiguiente pregunta de si guardás una referencia de vaca en animal. Si vaca tiene atributos y lo guardo en animal, no se pierde. ¿Quieren que lo probemos? Vaca, por ejemplo, puede tener un atributo que va a ser, no sé, protective podría ser un entero, cantidad de comida al día. Bueno, larguísimo. Int, comida. La diferencia con sobreescribir. Si quieren, abran el micrófono y coméntenme la pregunta. Sí, ¿te la puedo hacer ahora, Esteban? Sí, claro. No, eso, básicamente. O sea, yo no entiendo la diferencia, o sea, entiendo cómo se usa, pero no entiendo cuál sería la diferencia entre hacer new, como explicaste recién, a hacer una virtual en la base y hacer un override. ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Sí, para hacer un override, sí o sí, el método de la clase base tiene que ser virtual. En este caso es no virtual. Si yo quisiera, este método en la relación de herencia lo heredo así, como está. Si yo hago vaca.novirtual, me va a mostrar método no virtual de la clase animal. Yo quiero que me muestre otra cosa, por ejemplo. Entonces, en la clase vaca voy a hacer new no virtual y le cambio la funcionalidad a ese método. Claro, eso lo entiendo, pero ¿no sería lo mismo hacer un override? O sea, hacer la base virtual y hacer un override. Digo, el resultado es el mismo, ¿no? Sí, la implementación está en la clase derivada. No sé, Fede, si vos querés aportar alguna diferencia más del new. Yo, no sé, mucho sentido no lo encuentro. Yo haría un no virtual 1 y listo. Y tengo otro método que tiene otra funcionalidad distinta al de la clase base. Pero a veces no es un override de la clase base, es un método común, querés diferenciar porque al fin y al cabo lo que le da entidad, digamos, al método es el nombre, lo que le da el por qué hace ese método. Uno lee el qué hace y no existen los métodos, no virtual 1 o el método hablar 1 para diferenciarlo de hablar, que también está en la misma clase. Uno quiere que el hablar de la clase base sea una forma de hablar y el hablar de la clase derivada sea otra forma de hablar, y dependiendo a cuál se invoque en tiempo de ejecución, es el que va a hacer la función. Entonces, se nos puede dar, no es un caso común, pero se nos puede dar que tengamos en la clase base definido un método con cierta funcionalidad, virtual o no importa, y que querramos hacer en la clase derivada un método que reemplace esa funcionalidad, pero dejando que existan las dos. Entonces, si uno tiene, en este caso, a la vaca, al animal, o a la instancia de animal, en vez de tener a la de vaca, ejecutamos el método que está dentro de animal, y si tenemos la instancia de vaca, ejecutamos el método que está dentro de vaca. Los dos se llaman igual, pero interpretan la funcionalidad de una forma distinta. Si se llaman igual, la funcionalidad debe ser
debe tener similitudes, sobre todo si está en una relación de herencia, pero evidentemente hay algo que los hace distintos y necesitamos diferenciarlos. En ese caso no está reemplazando la funcionalidad de forma completa, sino de forma parcial, solo dependiendo de qué instancia sea la que estamos invocando. No es un caso de los más comunes, pero se nos puede dar. Vamos a necesitar que el método sea un nuevo método con un nombre repetido, digamos, con el mismo nombre de un método de la clase base. No sé si Bueno. tienen dudas, que certezas, pero... O sea que un override sería reemplazarlo completamente y un new... El override es como que el único método que existe es el nuevo, el que hace el override. ¿Por qué? Porque no importa si le estamos pegando al animal, a la instancia de animal, a la instancia de vaca o a la instancia de cualquier otro de los derivados, siempre va a ir al más específico, al último en la relación de sobreescritura. En cambio, con el new sí va a depender de la instancia donde estemos pegando. Ah, ok, listo, gracias. Ya. Bueno, mientras tanto yo rompí el visual. Ahí volvió. Muy bien, entonces tenemos el método no virtual, que es un método no virtual que está definido en la clase base, y lo redefinimos, lo pisamos, digamos, con el new. Entonces, tengo una variable del tipo vaca donde guardo una instancia de la clase vaca. Y una variable de tipo animal, que es la base, donde guardo una instancia del tipo vaca. Este B1, que es este que está acá, ¿a qué método va a llamar? ¿Al de animal o al de la clase vaca? Al de vaca. Al de vaca. ¿Y este qué creen? Va a llamar... Tengo una Es el de variable animal. Al de animal. Bueno, vamos a probarlo. Y acá dice, método no virtual en la clase vaca, que es el que llamé en B1, y método no virtual en la clase animal. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, los métodos no virtuales, que es lo que dice muy amablemente la PPT, cuando se invoca un método no virtual, el factor determinante es el tipo en tiempo de compilación de la instancia. El tipo en tiempo de compilación es este, porque hasta que no ejecutemos, la instancia no existe. Si no virtual de animal fuese abstract, no se puede usar el new. No, si fuese abstract, necesitas usar el override para generar la implementación. Podemos concluir que cuando se invoca un método denominado n con una lista de argumentos a en una instancia con un tipo c en tiempo de compilación y un tipo r en tiempo de ejecución, donde r es c o una clase derivada de c, la invocación se procesa de la forma siguiente. En primer lugar, la resolución de sobrecarga se aplica a c, n y a. A es la lista de parámetros, n el método y c la clase. Para seleccionar un método específico, m, del conjunto de métodos heredados y declarados por c. A continuación, si m es un método no virtual, se invoca m. Si no, m, o sea, si m es un método virtual, se invoca la implementación más derivada de m con respecto a r, que es lo que hicimos acá. Resumen de datos es un método virtual. Entonces, cuando invoquemos, por ejemplo, V2, cuando damos esta invocación, lo que se va a fijar es el tipo en tiempo de ejecución, que es lo que dice acá, en esta slide. En la invocación de un método virtual, el tipo en tiempo de ejecución de la instancia para la que tiene lugar la invocación. Va a ir a buscar el de la clase más derivada. Creo que dijo algo así Fede recién. Entonces, en este caso,
B2 va a ir a buscar los métodos de esta instancia que pertenece a la clase vaca. ¿Muy confuso? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, y acá está el ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer una instancia de C derivada que va a invocar a n, entonces se va a fijar en la clase base si la invocación coincide con alguna de las firmas, en este caso coincide con esta, y dice, es un método virtual. Entonces le va a decir, bueno, anda a buscar la implementación a la clase derivada. Entonces va a ejecutar este método. Perdón que quizás voy como muy hacia atrás, pero en este caso, ¿por qué no estaría utilizando el abstract? Ahora este ejemplo me causó como confusión. Son como cosas distintas. Las clases y los métodos abstractos y los métodos virtuales. Podés tener métodos virtuales en una clase abstracta, pero tienen comportamiento distinto. Un método virtual, un método abstracto se define en una clase abstracta sin implementación y se implementan las derivadas. Un método virtual lo puedo definir en una clase abstracta o no abstracta, y tiene una implementación en esa clase, y en las derivadas puede tener otra implementación. Es decir, que si tengo un método no va a tener public abstract virtual, ¿no? No. Ok. O sea, sí, porque un método abstracto es implícitamente un método virtual. ¿Por qué? Porque, bueno, con el override puedo escribir la implementación de ese método en la derivada. Eso es lo que decía uno de los slides acá. Un método abstracto es también implícitamente un método virtual. No puede tener el modificador virtual. Si yo declaro un método abstracto, es implícitamente un método virtual, pero no hace falta que le ponga el método, la palabra virtual. Lo que sí puedo tener, por ejemplo, una clase no abstracta que tiene un método virtual que va a derivar a una clase abstracta, y ese método que yo definí como virtual en la clase base lo puedo marcar como abstract override y me ahorro de generar la implementación, y en las clases que deriven lo voy a tener que implementar. Ahí los muestro en un ratito si quieren. Ok, gracias. Ahí cerró mejor la idea. Bueno, estábamos por acá. Vimos este ejemplo. El modificador override es necesario para ampliar o modificar la implementación abstracta o virtual de un método, propiedad, indexador o evento heredado. Entonces, un método virtual o abstracto que yo herede, puedo cambiar la implementación usando la palabra override. Un método override proporciona una nueva implementación de un miembro que se hereda de una clase base. El método invalidado por una clase override se conoce como método base invalidado. El método base reemplazado debe tener la misma firma que el método override. No se puede reemplazar un método estático o no virtual, es lo que vimos recién. No podemos hacer un override de un método no virtual. Una declaración override no puede cambiar la accesibilidad del método virtual. El método override y el método virtual deben tener el mismo modificador de nivel de acceso. No se puede usar los modificadores new, static o virtual para modificar un método override. O sea, un método que está marcado como override no lo puedo marcar en las derivadas como virtual o como estático. Una declaración de propiedad
de invalidación debe especificar exactamente el mismo modificador de acceso, tipo y nombre que la propiedad heredada, y la propiedad invalidada debe ser virtual, abstract u override. Y acá hay un ejemplo. ToString, miren, habíamos dicho que todo hereda de object, implícitamente. Bien, esto acá está la clase object con su constructor y sus métodos. Y tiene ToString que me dice que es virtual. Entonces yo podría hacer un override de ToString y cambiarle la funcionalidad. Y este ejemplo yo lo preparé en código para que lo veamos y lo probemos. ¿Dónde estabas? Por acá. Miren. No se ve nada, ¿no? Ahí se ve mejor. Sí, se ve un poquito mejor. Entonces, yo declaré dos clases, que no son ni abstractas, son clases como las veníamos usando. Una clase A y una clase B, que es la derivada de A. En la clase A, un método no virtual, virtual, y un método virtual. Y en la derivada, usé el new como para pisar el método que supuestamente le daría, y el override para cambiar la implementación del método virtual. Entonces, cuando ejecute, ¿qué creen que va a pasar? Declaro una variable de la clase B y guardo una instancia de la clase B, y luego en una variable del tipo de la clase A, que es la clase base, guardo la instancia de la clase B. Entonces, cuando haga a.f, ¿qué se va a ejecutar? ¿a.f o b.f? B.f. b.f. a.f. ¿Se alcanza a ver? ¿Por qué es esto? Porque es un método no virtual. Entonces, la implementación la determina el tipo en tiempo de compilación. Entonces, va a ir a buscar el método a la clase A. Y va a ejecutar a.f. En este caso, b.f, ¿qué va a mostrar? El método va a mostrar a.f o b.f. F. b.f. Ahí va. b.f. ¿Por qué? Porque es un método virtual. Entonces, perdón, no es un método virtual. Fue a buscarlo acá porque es un método no virtual que lo anulé con el new y le cambié la implementación. En este caso, a.g, ¿qué va a mostrar? ¿El método que está definido en la clase A o el que está definido en la clase B? Me quedé un poco con el F,
o sea, al principio, o sea, por lo que entendí, hace primero el new, pero como luego lo estoy almacenando en la variable de tipo A, me pierdo porque continúa con el mismo método y no lo reemplaza por el de la. A pesar de que le está diciendo new como para que corte el de la, porque o sea, es como que el new lo está haciendo antes de hacer eso, o es porque lo hace en tiempo de compilación el de la. No me queda muy claro. Vos te referís a esta llamada A.f. Ajá. No, a B.f. B.f. B.f es una instancia de la clase B. B.f, y como tiene el new, llama a este método. ¿Se entiende? Sí. Entonces, usas el new y le cambias la implementación. O sea, ¿te queda más claro? Sí. El new te sirve para cambiar la implementación de los métodos no virtuales y el override para los métodos virtuales y abstractos. Ahí terminamos y hacemos un break, si quieren. Bueno, entonces, en este caso... Disculpa, ahí dicen sí. los dos A.G. ¿No debería decir uno B.G? Uno B.G. Si no veo mal. Es cierto. En la 18. Ahí en el número 18 del código. Está bien. Bien, bueno, hasta acá estábamos. A.f y B.f. F es un método no virtual. Entonces G, que es un método virtual, cuando yo haga A.G, ¿qué va a mostrar? ¿Lo de la clase A, que es A.G, o lo de la clase B, que es B.G? Lo de la clase B. Lo de la clase B. B.G, dice el público. Vamos a ver. Y muestra B.G. ¿Por qué? Porque es un método virtual, entonces la invocación la va a determinar la instancia en tiempo, el tipo, mejor dicho, en tiempo de ejecución. En A guardamos una instancia de B, o sea, A es una variable del tipo de la clase A, pero almacena en tiempo de ejecución una instancia de la clase B. Entonces, va a invocar el método de la clase B. Y en B.G, ¿qué creen que va a mostrar? B.G. B.G. Y efectivamente muestra B.G. Entonces, por ahí es un poco confuso, pero nada. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, que haya que reforzar? Fede, no sé si vos querés agregar algo. No, esto yo es no. nada, lo vamos a usar un montón igual, esto que vimos. Ahora es tiempo de practicar. ¿Pudieron